Mesa de debate y en esta mañana siempre es un gusto para nosotros compartir los micrófonos. En esta mañana saludo a Ana Luisa García, buenos días. Por supuesto también a Daisy Herrera, buenos días. Buenos días, gracias Claudia. Y en esta mañana, ya como todos los miércoles también con nosotros, Rosalena González, buenos días. Gracias Claudia, buenos días. Muy buenos días, pues una de las preocupaciones, lo hemos dicho a lo largo, bueno, en los últimos días, pero sobre todo a lo largo de la semana, pues es la llegada del nuevo presidente a los Estados Unidos, de esa nueva política migratoria. Es el viernes 20 de enero, en punto de las 11 de la mañana, cuando se va a tomar protesta, de las 11 horas. Dice Carlos García González, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que ya inició el éxodo de mexicanos con ese temor a la nueva política migratoria. Ya algunos empezaron a llegar a la frontera norte del estado. Iniciamos contigo, Ana Luisa. Sí, efectivamente es el temor el que los ha hecho regresar, sobre todo a los que no han encontrado trabajo, a los que no tienen alguna oportunidad. Hay un convenio binacional entre Estados Unidos y México para una repatriación ordenada, pero sabemos que el señor Trump pues en un momento dado puede hacer nulo ese convenio. Si se sujetaran a eso, pues podría ser algo más transitable. Ustedes recordarán que en febrero, el 23 de febrero precisamente del 2016, se renovó o se amplió esa cuota, que antes era de 2 vuelos semanales de 150 cada uno, y después se incrementó a 3 vuelos, 450, total que alrededor de unas 20,000 gentes por ese conducto aéreo llegan a la Ciudad de México, y desde luego esto proviene de un mecanismo, de un filtro, donde son enviados allá desde luego los que no pertenecen a los estados fronterizos o cercanos a esta frontera. Entonces, y de ahí pues son enviados a sus lugares de orígenes. El problema para nosotros como estado es el tener realmente un filtro funcional que logre detectar a los que no son tamaulipecos o no tienen familia aquí, porque habrá algunos que provienen de otros estados, pero aquí tienen a su esposa y a sus hijos, ¿verdad?, para ser remitidos oportunamente, porque realmente sí se van a generar una serie de problemas ya sabemos, de vivienda, educación, salud, etcétera. Pero el problema es más grave que eso, ¿no? Y va en 3 bandas. La deportación nos va a cambiar, nos va a impactar en el aspecto económico. En el 2016 hubo una entrada de remesas de 25,000 millones de dólares, que es muy similar a la inversión que hay extranjera. Por otra parte, también nos va a impactar en el tema de seguridad, o nos puede, vamos a ser no tan pesimistas, nos puede impactar en el tema de inseguridad, porque algunos, al no encontrar las oportunidades de empleo, pues pueden también conducirse a ese tipo de actividad, ¿no? Y la otra verdad pues es la que van a afectar los municipios, sobre todo fronterizos, si no se pone en práctica un eficiente mecanismo de movilidad para ellos. ¿Por qué? Pues porque se van a quedar ahí, se van a quedar en los municipios de la zona fronteriza, como ha ocurrido en el caso de Reynosa, una de las más socorridas, es el punto, parece que más les resulta atractivo, y ha crecido tremendamente ese municipio también. Con los problemas que hemos visto en Reynosa, son los mismos que se van a generar. Por ejemplo, el caso de las escuelas. No hay escuelas suficientes en Reynosa. Se han aplicado nuevas inversiones, se han aplicado decisiones ejecutivas en el sentido de crear nuevos planteles, pero se ha logrado abatir, pero llega nuevamente y es una cadena, ¿verdad? Y obviamente que si hay problemas en el área educativa, pues hay en el tema de salud, los hay en temas de vivienda, etcétera. Realmente es un verdadero problema. Un panorama complicado. La era Trump, sí. Sí, realmente complicado. Lo mencionaba yo en mi comentario editorial del día de hoy, que se titula precisamente Sin regreso feliz, porque así es como considero yo que van a regresar miles de tamaulipecos por la fuerza a la tierra que los vio nacer, ya no por elección, y se van a enfrentar a toda esta serie de circunstancias que nos comentaba Ana Luisa. Primero, que no hay hasta el momento una política
clara de logística adecuada para el retorno de esos deportados, para el retorno de connacionales inclusive. No hay una logística específica que nos asegure que las condiciones en las que ellos van a ser regresados por lo menos respetan las mínimas garantías de derechos humanos. Por otro lado, pues, ¿qué se van a encontrar cuando lleguen a los municipios fronterizos? Pues que las casas para migrantes, los albergues que normalmente son los que les dan cobijo y abrigo, pues van a ser insuficientes. Si ahorita ya lo son, con deportaciones más o menos programadas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, si ya resultan insuficientes, pues si se da una deportación masiva, aún peor. Nos lo dicen expertos, se van a colapsar los municipios fronterizos. Y no estamos hablando exclusivamente de Tamaulipas, estamos hablando de todos los estados de la franja fronteriza de la zona norte, cuyos municipios van a tener que amortiguar todo esto, todas estas llegadas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues cientos de migrantes en las calles, expensos a la delincuencia, expensos a que no va a haber servicios de salud suficiente para ellos, no va a haber apoyo, no va a haber la manera en que se regresen de manera segura a sus lugares de origen. Sabemos que muchos por voluntad propia se quedan en esos municipios fronterizos con la esperanza de encontrar ahí un trabajo y volver a cruzar la frontera. Más allá del muro, yo creo que hay mucha gente que no se va a quedar de brazos cruzados y lo va a intentar regresar una y otra vez. Ahora, son cabezas de familia normalmente que alimentan una familia entera aquí en México. ¿Cuántos de nosotros no conocemos una o dos familias que subsisten con lo que les envía su familiar del otro lado? Entonces, ¿qué va a pasar con esas familias? No va a haber capacidad de oferta de empleo para todas esas familias. Entonces, va a ser una situación, como lo decía Ana Luisa, inseguridad, desempleo, servicios de salud rebasados, servicios de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que le urge a Tamaulipas y lo que le urge a México entero? Pues es que realmente el gobierno federal se ponga las pilas y haga un plan de logística en el que se incluya la Secretaría de Relaciones Exteriores, la CEGOV, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se incluya a los estados y a los municipios. No se trata solamente de dinero, que de por sí no hay dinero suficiente, pero mal haría el gobierno federal si en el remoto caso de que armaran esta bolsa especial que están exigiendo los estados fronterizos, una bolsa de recursos especial para que atiendan esta situación y que no haya un plan bien definido para ejecutar estos recursos, el dinero se va a hacer agua y no se van a lograr concretar las metas. El gobernador de Tamaulipas estuvo hace unos días en Nuevo Laredo con otros gobernadores fronterizos de Nuevo León, Coahuila y Baja California, y precisamente le pedían al gobierno federal que tomara medidas pero rápidas en este tema, y una de esas medidas era la creación de este fondo, que no es nueva esta demanda. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Eugenio Hernández Flores era gobernador de Tamaulipas y Óscar Lubert era alcalde de Reynosa, ya estaban pugnando por un trato especial para los estados fronterizos, precisamente por esto, porque en ese tiempo era cuando se empezaban a rebasar la capacidad de los estados y municipios para atender a los migrantes. Ahora, ojo, una cosa son los connacionales, los tamaulipecos que van a regresar a su tierra, pero otros son los migrantes que son de otros países y que finalmente la gran mayoría centroamericanos. Exactamente. Claro, por ejemplo, decía ayer el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Edgar Melem, decía, es que vamos a pugnar para que solamente los tamaulipecos regresen por Tamaulipas o solamente los mexicanos. Pues eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Claro que sería lo ideal. En el mundo ideal, pues por mi frontera mándame nada más a los míos, pero sabemos que no va a ser así. Exactamente. Entonces, si ya es difícil atender a los nuestros, pues más difícil va a ser atender a todos esos centroamericanos que finalmente van a ser arrojados aquí en nuestro territorio. Definitivamente, el gobierno está pidiendo un auxilio, así le llamaron auxilio financiero, Rosalena. Un auxilio financiero, y sí, la situación es bastante complicada. Ya empiezan a regresar, ya empieza el éxodo. No nada más son tamaulipecos los que empiezan a llegar, ya empiezan también a regresar los del centro del país. Afortunadamente, los que en estos momentos ya se están registrando de sus regresos son mexicanos, pero si se da la deportación masiva, bueno,
va a ser de todo Centroamérica y ahí sí es donde se van a colapsar las fronteras. Hace un rato comentaban a Luis el problema de Reynosa, que siempre ha estado saturado, de hecho le dicen el Veracruz chiquito, porque la mayoría de los... hay hasta una colonia de la gente de Veracruz que se va, bueno, buscando el sueño americano, no cruza y se quedan en Reynosa esperando la oportunidad. Todos los que nos regresen va a suceder lo mismo. No nada más es problema para los migrantes de que los refugios van a estar saturados, colapsados, que no van a tener un lugar digno para estar en su estancia o que tengan las condiciones de seguridad adecuadas para regresar a sus lugares de origen, sino también el problema que va a haber para la ciudadanía en general, desde el desempleo, toda esa gente que regresa sin empleo, sin tener con qué comer o con qué poderse regresar o intentar quedarse para volver a hacer su intento de regresar a Estados Unidos, yo sí no sería tan escéptica en algunas cosas de que pudiera ser que delinquen. No, va a haber más delincuencia, porque ¿de qué van a vivir? ¿A qué se van a dedicar? Van a andar en las calles, tienen que hacer algo, y el problema mayor que se nos viene es el de inseguridad, el de desempleo, los servicios médicos se van a colapsar también, las escuelas, pero no nada más para los migrantes, va a ser para toda la población de los estados fronterizos, y ese es un grave problema que se tiene en toda la franja fronteriza del país y en lo que el gobierno federal tiene que escuchar las propuestas que hacen los gobernadores, en este caso como la que hicieron hace unos días, incluso estuvo el presidente de la CONAGO, exigiendo no nada más lo del fondo, sino que se crean las condiciones adecuadas, no nada más de seguridad, hablaban de una atención humanitaria. Y esa es la que se requiere, porque en la atención humanitaria, bueno, pues también ya va el empleo, también ya va los servicios de salud, todo lo que tiene que ver por una atención integral, no nada más para los migrantes, sino para los pobladores de las franjas fronterizas. Ahora, el escenario se ve bastante complicado, será bastante complicado, porque no tienen, lo están demandando, no hay ninguno de esos aspectos. Lo decíamos hace unos días, ¿no? Como buenos mexicanos, hasta el último momento. Hasta el último momento, apenas en esta semana empezaron a hacer esos pronunciamientos. Y pidiéndole el recurso, que tampoco hay dinero, no hay dinero suficiente y no hay dinero que alcance, y menos para atender una contingencia de este tipo. Ana Luisa. Sí, el 2017 de por sí es un año crítico. Fíjense, efectivamente lo que acabas tú de decir es de que los mexicanos siempre dejamos las cosas para el final. ¿Cuándo empieza a ser crisis esto? En el 2006, cuando viene el desaceleramiento económico de Estados Unidos, y luego llega a su top en el 2009. El ramo de la construcción, recordaremos el problema que hubo en Estados Unidos, ¿verdad? Se viene abajo y es la principal fuente de trabajo de los migrantes, es el ramo de la construcción, y el segundo es el de la industria restaurantera. Entonces, ¿desde cuándo se ha tenido ese problema y no se tomaron las medidas ni para habilitar albergues mayores, ni se pensó que siempre se iba a se minimizó así? La situación? No sé, pero la otra, ahora volviendo al tema de la reunión de la CONAGO, todas las reuniones, no solamente esta, siempre han sido bastante oscuras, ¿verdad? O sea, no se difunden los acuerdos, o se difunden de una manera muy superficial, 12 puntos, y que un fondo de fronteridad, que le han llamado para diferenciarlo del fronterizo, y bueno, nos preguntamos, ¿y ese fondo qué? ¿Cómo se va a formar? ¿Quién va a aportar? ¿El gobierno federal, el gobierno estatal, los municipios? ¿Cómo? ¿De a cuánto va a ser? ¿Tienen una meta? Etcétera. No, absolutamente no sabemos nada. Y en cuanto al mecanismo, ocurre que los que llegan. Ahora hay un filtro que me parece a mí muy bueno, yo lo conocí hace poco. Todos los que entran a pie de Estados Unidos a México, así lleves tú tu pasaporte y tu ¿cómo se llama? Tu visa. Tu visa, ¿sí? Al regreso tienes que meter incluso la visa a una máquina, te das de cuenta como la del banco, una tarjetera donde te registra que efectivamente ya regresaste. Y ya regresaste.
o ya saliste, o ya entraste, ¿verdad? Y si no traes nada de eso, ya no es como antes, que entrabas y pues no traes papeles, y ¿verdad? No, ahora sí. Y creo yo que esa es una buena oportunidad, y por eso se estableció. Por eso se estableció, ¿verdad? Para poder captar, porque esos son los que tienen el problema, no los que están deportados, que los tienen en un centro de concentrados y que vienen y te dicen, aquí están, porque esos definitivamente sí los puedes manejar, porque también hay otra posibilidad, ¿no? Creo yo que alguien que tiene su familia o que no conoce a nadie en Tamaulipas, pues obviamente que prefiere regresar a donde está su familia y a donde conoce gente, ¿verdad? ¿Tú crees? ¿No crees que prefieran quedarse en la frontera esperando otra oportunidad para regresar? No. Sí, pero es que hay un detalle. Hay un detalle. Los que están regresando, el problema se está haciendo no por el regreso ordenado, porque todavía no entra en funciones, ¿sí? Es voluntario. Es voluntario. Es por el temor. Entonces, ellos decidieron ya regresar. ¿Por qué? Porque no tenían trabajo. Yo he platicado con familiares de gentes que están trabajando en otro lado, y ellos que sí tienen trabajo y que no tienen papeles, porque hay quienes sí lo tienen, no tienen papeles, ellos no se mueven, están esperando a ver qué pasa, ¿verdad? O sea, si los descubren, si los regresan, si no, pero mientras, porque tienen trabajo. Sí. Pero los que se han regresado son los que no tienen trabajo. Seguimos hablando de este tema porque son las 9 ya con 22 minutos. Hacemos una pausa y regresamos. Viene la Expo Zapatera de León, Guanajuato, que te ofrece los días más baratos del año. Ven, porque solo aquí podrás encontrar ofertas que no se repetirán jamás. Calzado, ropa, chamarras, cintos, carteras, botas y mucho más. Estamos en Bolivic, carretera Soto La Marina, frente a la Normal Superior. Expo Zapatera de León, Guanajuato. Espéranos del 20 al 29 de enero. ¿Por qué subió la gasolina? Porque en todo el mundo subió el precio del petróleo, que se paga en dólares, y el dólar también subió. Eso nos afecta, porque importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Mantener el precio anterior costaría 200,000 millones de pesos. Para pagarlo, tendríamos que recortar programas sociales, o subir impuestos, o endeudarnos. Por eso, la decisión más responsable es pagar por la gasolina lo que cuesta. Infórmate en www.gov.mx/apertura gasolinas. Gobierno de la República. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. La CNDH es un organismo ciudadano que está para defenderte. Cada año atiende más de 60,000 quejas sobre autoridades o servidores públicos que no respetan los derechos. El 80% de los casos ya están concluidos. Una queja resuelta es un paso más hacia la justicia. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Regresamos platicando en esta mesa de análisis, mesa de debate, son las 9 ya con 24 minutos. Regresamos contigo, Rosalina. Pues estamos hablando en estos momentos de que el panorama que nos pintan con la llegada de Trump y que muchos de los connacionales están de regreso y otros mexicanos que están allá, pero que ya tienen sus papeles en regla, están contentos con la llegada de Trump. Y tienen razón. El señor, entre todas sus locuras, está viendo por el bienestar de su país. Ojalá nuestro presidente tuviera poquito de su locura, que nos va a afectar mucho todo lo que pues ya está prácticamente ahorcando a México con todos los repatriados que nos va a regresar, que también las amenazas contra las compañías que se han asentado en nuestro país, y eso, bueno, también se va a dejar de generar empleos y se van a retirar inversionistas importantes.
Y bueno, el dichoso muro que siempre ha existido, pero que ahora se va a ampliar y que dice lo va a subir 3 metros y antes decía que lo iban a hacer los mexicanos, después que lo iba a hacer él, pero se lo va a cobrar a los mexicanos, ya no lo está cobrando. Realmente el muro ya no lo está cobrando, nada más que bueno, nunca nos hemos dado cuenta de esto, pero incluso con los aumentos a la gasolina y todo eso, ¿quiénes son los principales que imponen o que marcan la pauta? Pues Estados Unidos. Entonces, aquí sí es mucho el miedo que se tiene por todo lo que nos va a provocar, sobre todo a nosotros como estado fronterizo, más a los municipios de Reynosa, Laredo, Matamoros, entonces, que es donde pues va a llegar la deportación masiva y no van a saber qué hacer con toda esa gente, se van a colapsar los refugios, la gente va a estar desempleada, muchos se van a quedar incluso hasta viviendo donde puedan en las calles, buscando la manera de regresarse y esperando qué sucede para ver si se regresan a intentar cruzar el río, así es, o ya se regresan a sus lugares de origen, pero de que se van a colapsar las fronteras por esta situación, unos por miedo, que ya empezaron a regresar, y otros, bueno, pues después del día 20, que vamos a ver qué es lo que sucede, pues sí, y no se tienen las condiciones que se quisieran para amortiguar este problema que se nos viene encima, insisto, el mayor va a ser el de la inseguridad. De por sí, ya tenemos bastante, pues ahora con esto va a ser muy grande. Todo ese tipo de problemas, de demandas que ya conocemos, se van a incrementar. Decíamos, esa es la percepción del mexicano de este lado, pero la opinión del mexicano en Estados Unidos, ya arraigado, ya con sus documentos en regla, es otra. Diferente. Sí, claro. Claro, es diferente. Bueno, a mí me gustaría aquí tocar 2 puntos. Mira, por un lado, lo que decíamos, el señor pues en su calidad de presidente de una nación tan poderosa, está facultado para que de la mano de los congresistas él decida cómo gobernar a su país, nos guste o no, y que él decida qué inquilinos quiere tener ahí y a quiénes no. A nosotros como mexicanos nos agravia las formas en que lo ha hecho, las amenazas, las denostaciones hacia nuestro pueblo. Bastantes problemas domésticos tenemos ya como para ahora venir a enfrentar los problemas que nos genera el de la casa de enfrente. No nos hacía falta un dolor de cabeza más a los mexicanos, sin embargo, viene este señor a dárnoslo. Al gobierno de Tamaulipas tampoco le hacía falta una preocupación más, apenas está queriendo enderezar el timón del barco y ya se enfrenta a esta nueva problemática. Yo creo que el gobernador Cabeza de Vaca no debería quedarse de brazos cruzados esperando la respuesta del gobierno federal, que yo anticipo que si se da una respuesta va a ser muy lenta, va a ser desfasada y va a ser... Y si se llega a dar. Si se llega a dar, va a ser insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobernador de Tamaulipas? Él ahorita tiene en marcha 4 programas que nos lo dijo la subsecretaria de Gobierno, Gloria Garza Jiménez. Uno es la capacitación de los migrantes que vienen para certificar la mano de obra. Que esto se me hace muy importante, que yo creo que aquí el gobierno se puede abrir a la IP para que sea la propia IP la que pague la capacitación de esta mano de obra. Entonces el gobierno del estado podría hacer convenio con ellos. 2, están dándole apoyo de vivienda y apoyo para mejoramiento, que son 2 cosas diferentes. Uno es para adquirir vivienda y otro es para el mejoramiento de vivienda. Esto también es bueno. Pero yo insisto, el gobierno tamaulipeco por sí solo no va a tener capacidad. Entonces, son buenas las relaciones que tiene el gobernador en Estados Unidos, en otras partes del país, en donde yo creo que no le va a quedar más que hacer alianzas con este tipo de gente para que le inyecten recursos a estos programas. Porque sinceramente yo creo que la respuesta del gobierno federal no se va a dar en el tiempo en que nosotros la necesitamos. Lo que comentabas, Claudia, que sí, los mexicanos que ya están de manera legal en Estados Unidos, pues finalmente la oferta política de Donald Trump sí fue la que más los convenció, no por las amenazas y las denostaciones hacia nuestra raza, sino por los beneficios que a ellos como ciudadanos legales les van a llegar.
Te comentaba el caso de una de mis primas que paga una carrera universitaria carísima sin ningún apoyo del gobierno estadounidense, cuando los estudiantes migrantes indocumentados, ellos sí tienen todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos en este momento. Esas son las condiciones que al menos Donald Trump les dijo que iban a cambiar, que a los estudiantes legales que están de manera legal en Estados Unidos se les van a dar esos apoyos que hoy se queda en manos de los indocumentados. Ya para cerrar un minuto, Ana Luisa. Pues nada más que realmente es un panorama demasiado crítico, y bueno, yo creo que la relación que el gobernador García Cabeza de Vaca tiene buenas relaciones con los gobiernos de Texas. También pueden ayudar en algún momento a hacer amortiguar este tipo de problemas. Incluso ellos han hablado, me refiero al gobernador, en algún momento declaró que ellos no van a acatar, ¿verdad? Acuérdense que los gobernadores en Estados Unidos son más independientes que en el caso de los mexicanos, no son sometidos al presidente. Entonces ellos pueden tomar sus decisiones, ¿verdad?, de acuerdo a su conveniencia. Y pues eso podría amortiguar. Y en la parte más positiva, siendo optimista, hay una relación de Videgaray con el yerno de Trump, por eso se dio en aquel momento que esta invitación, y a eso es a lo que le está apostando en un momento dado también el gobierno mexicano, a que Luis Videgaray pueda concertar el cumplimiento de una política como la que se tiene ahora, quizá aumentando la cuota, pero que sea un regreso ordenado. En eso está puesta la esperanza. Gracias, Ana Luisa García. Gracias, Rosalena González, y gracias, Daisy Herrera. Claro, y también gracias a usted por habernos sintonizado, por habernos escuchado y por habernos seguido a través de las redes sociales. Le recordamos que tenemos cortes informativos a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca y también noticieros a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá, 12:30 con Valente Grimaldo y la tercera edición a las 6 de la tarde con Alfredo Guevara. Nosotros ya nos vamos, lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 en la primera edición de URT Noticias. Cuídese mucho y que tenga un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.